Feliz año nuevo. ¿Cómo estamos? ¿Listos? Listos. ¿Listos para el 2023? No. ¿Alguna vez han servido a alguien por obligación? Sí. A veces nos encontramos haciendo algo por otra persona por obligación. Yo creo que las personas quienes entienden esto mejor son las madres. Las madres. No estoy diciendo que como un padre o como los padres que están aquí en este edificio no experimentemos lo mismo, pero las madres, las mujeres que dan luz a nuestros hijos, son las que más los experimentan. Sí, lo hacen por amor y cuidado de la familia y de nosotros, pero experimentan una vida llena de servicios obligatorios, y no lo digo negativo. Por ejemplo, lavan la ropa. No porque les guste, sino porque la gente que la lleva la necesita. Amén, hermanas. La gente a la que aman y sirven viene con servicios obligatorios. Y la lista continúa. Con todas las cosas que hacen por amor. Por amor. Hacen lo que hacen porque están comprometidas en una relación dada por Dios. Una relación con gente que vive en su casa, que es familia. Pero a veces fuera del papel de ser papá o de ser mamá, olvidamos cómo debemos de servir, cómo debemos de amar. Servir a alguien, aunque se sienta como una obligación, debe ser abnegado, debe ser autosacrificial, debe estar arraigado en el amor desinteresado, dedicados a servir y amar. Y esta es la manera en que nosotros como cristianos debemos vivir, amándonos y sirviéndonos unos a otros genuinamente. Yo creo que si nos vamos a salir de este edificio después de ese servicio, tenemos que recordar esta idea principal. Si se me van y olvidan todo de lo que voy a hablar esta mañana, quiero que recuerdan esta idea principal. Debemos esforzarnos por amar y servir genuinamente. Y esto se debe a esta cosa, se debe a esto. Cuando estamos en Cristo estamos llamados a vivir nuestra libertad en relaciones comunitarias o vivir en una comunidad como cuerpo de creyentes. La unidad es fundamental, hermanos. Yo creo que no hay un año mejor de recordar esto que este año 2023. La unidad es fundamental. Esto es lo que explica Pablo. Hoy continuamos en Gálatas capítulo 5 y de eso está hablando Pablo en nuestro texto de esta mañana. La libertad cristiana es la libertad de servirnos los unos a los otros en el amor. De hecho, vayan a Gálatas 5, vamos a leer versículos 13 a 15. Pablo hace aquí un contraste muy importante que vamos a leer. Él pone este mandamiento de servir en amor en contraste directo con complacer la naturaleza pecaminosa en que vive la humanidad. En nuestra condición pecaminosa nos convertimos en esclavos de nuestros propios deseos egoístas. Pero el amor se expresa en el servicio a las necesidades de los hermanos, de los demás.
Leemos lo que dice Pablo aquí. Gálatas 5, versos 13 a 15 dice esto. Porque ustedes, hermanos, a la libertad fueron llamados. Una pausa ahí, porque Pablo dijo, no sé si recuerdan eso, Pablo dijo esto en el capítulo 5, verso 1. Dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de ¿qué? De esclavitud. Aquí en el verso 13 es un recordatorio, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron ¿qué? Llamados, no solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Es lo que dice aquí. Fuimos llamados a la libertad. No tenemos que llevar al yugo de esclavitud. Y esto no es una libertad cualquiera, hermanos. Por lo tanto, les dice que no debemos abusar de esta libertad. Y luego dice, no usen la libertad como pretexto para la carne, más bien usen esta libertad para amarse unos a otros. Eso les dice a los corintios, y que eso lo vamos a leer más adelante, pero le dice a los corintios también. Continúa en el verso 14, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí Pablo no se contradice aquí, sino que describe el resultado a la fe cristiana expresada en el servicio amoroso a los demás, a los hermanos. El resultado, así como dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. El resultado del servicio amoroso de los cristianos a los demás es que se cumplen todas las prescripciones de la ley, ya que todas pueden resumirse en este único mandamiento: sírvanse por amor los unos a los otros, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El verso 15, pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Que da esa advertencia, dice: la esclavitud a la ley produce un espíritu enojado, un espíritu crítico. Y Pablo advierte contra esto y lo que resuelta de su esclavitud a la ley. Como cristianos no estamos obligados a someternos a la ley, sino a someternos unos a otros en el amor. La libertad en Cristo nos permite ser libres de la esclavitud a la ley y a la carne, permitiéndonos amarnos y servirnos los unos a los otros en el amor. Esto tenemos que estar recordando. Esto es lo que tenemos que estar haciendo. Sin conflictos, unidos. ¿Por qué? Porque todos estamos, esto es mi deseo y mi esperanza, que todos estamos profesando nuestra fe en Cristo Jesús. El primer punto de esta mañana es esto: si vamos a estar, si esta libertad que nos da Cristo, que nos trae Cristo, nos ayuda a servirnos y amar los unos a los otros libremente, y ahí en eso se cumple la ley. El primer punto de esta mañana es: vive tu libertad en el servicio. ¿Qué tipo de servicio? El servicio a los hermanos, al servicio a relacionar que tenemos aquí entre todos nosotros, en el servicio de tu familia cristiana. En Cristo todos estamos llamados a vivir nuestra libertad en una relación comunitaria, una comunidad los unos con los otros. Y a veces eso es difícil, ¿no? Eso es difícil. Quizás quieres que te dejen en paz
no quiero hablar con nadie, quiero entrar con quiero entrar, no quiero hablar con nadie. Quizás no te gusta hablar con nadie. Vivíamos en unos apartamentos aquí cerquita y teníamos un vecino que los saludábamos y no decía nada. Siempre, cada día, cada mañana salíamos, él salía al mismo tiempo, hola, buenos días, nada. Nunca nos miraba en los ojos, nunca saludaba, nunca sonreía. Y no fue hasta que yo lo oí decir esta cosa. Él dijo, yo pasé, él estaba con su compañero y estábamos pasando y yo lo oí y que dijo esto: odio cuando la gente me saluda en el pasillo. Después de ese día solo saludaba le sonriaba y solo ya lo dejé en paz. Yo oí lo que estaba diciendo, ok, ya no te digo hola, solo te voy a sonreír. Y ahí. Sabes, a veces queremos actuar de esta misma manera aquí entre nosotros. No queremos que nadie nos hable, queremos agachar la cabeza, entrar y salir y ya. Ponemos excusas para salir rapidito. No tengo que ir a almorzar, tengo que ir al Target, tengo que ir a Walmart. Tengo que ir a hacer tamales, pues inviten si van a hacer tamales. Pero ser esclavo de nuestros propios deseos, hermanos, ¿sabe qué es? Ser esclavo de nuestros propios deseos hace esto. Nos roba la libertad de servir a los demás con amor. Nos roba esa libertad que nos da libremente Cristo Jesús. Pero aquí Pablo llama a sus lectores y a nosotros a vivir nuestra libertad relacionalmente, en comunidad los unos y los otros. ¿Por qué? Porque yo tengo fe en el mismo Cristo que ustedes tienen fe, y tenemos el mismo espíritu de los demás. No solamente en este ministerio, pero en la iglesia principal ahorita. Todos nosotros tenemos eso igualito. No importa que hay un hermano que trabaja en no sé qué y tú trabajas en esto. Eso no importa. A él le gusta el fútbol americano. A ti te encantó que ganó Argentina en la Copa Mundial. Pero no, eso no importa. Lo que importa es que fuimos transformados por el poder salvador de Cristo Jesús. Ese sacrificio que Él fue en la cruz por nosotros, eso es lo que importa. Por eso somos comunidad. Por eso nos vamos a servir y amar los unos y los otros. Pero ¿qué significa vivir nuestra libertad relacionalmente? ¿Qué significa esto? ¿Recuerdan lo que dice en Gálatas 5, verso 1? Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Cristo nos ha liberado para experimentar una libertad que no vamos a experimentar con dinero, o teniendo todo en este mundo, o teniendo un trabajo que nos paga lo que queremos. Volver a las obras de la ley supondría una vida de esclavitud a los reglamentos humanos. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Pero Cristo ha venido a liberarnos del pecado y de la ley. Cristo ha comprado nuestra libertad y nos ha liberado de la esclavitud. Por eso Pablo nos dice ahí que nos debemos de mantenernos firmes. Obvio,
Es obvio que lo que estaba diciendo, comunicando aquí Pablo a los Gálatas, era que estaban los judaizantes, les estaban enseñando cosas diferentes que no eran el verdadero evangelio, pero para nosotros yo creo que tenemos que tener eso en mente, porque hoy vivimos, no vivimos una cultura diferente de lo que estaba pasando aquí. Pero porque nosotros experimentamos la libertad que trae Cristo, eso nos va a unir. Eso nos va a llevar, nos va a traer, perdón, a ser un grupo, a ser hermanos que estamos sirviendo los unos a los otros, amando los unos a los otros. Debemos de mantenernos firmes, así como dice el capítulo 5, verso 1, anclándonos en esta nueva vida de libertad. Y de esto habla Pablo, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. En Cristo todos estamos llamados a vivir nuestra libertad en estas relaciones de comunidad que tenemos como hermanos en Cristo. Perdón. Cuando era joven hubo una gran emergencia en el vecindario de donde vivíamos. Las autoridades llegaron para ver qué estaba pasando, algo se iba a explotar, le estaban diciendo a todos que se tenían que salir, a empacar todo, llevar comida y se tenían que ir. Pero estaban esperando para ver qué iba a pasar, si podían alegrar lo que estaba pasando. Pero lo que lo que recuerdo más de esa situación fue que todos se estaban ayudando. Estaban ayudando a meter cosas en el carro, a darse comida, a hablar con gente, con vecinos que nunca habíamos hablado. Esa emergencia causó una comunidad entre todos porque todos estaban asustados, todos no sabían qué iba a pasar y todos se querían ayudar. Así es como debemos vivir nuestra libertad, amándonos y sirviéndonos unos a otros con gusto. Y podemos vivir de esta manera a recordar estas cosas. La primera cosa es, a la libertad fuimos llamados. A la libertad fuimos llamados. Estamos llamados a la libertad. Cristo pagó por nuestra libertad, así que tenemos que vivirla para Él. Aquí Pablo nos dice que con esa misma libertad tenemos que vivir y servirnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque esto cumple la ley. Esto cumple la ley. Esta libertad no es una libertad para seguir pecando, sino una libertad del pecado. Es una libertad para disfrutar sirviendo a otros y persiguiendo la piedad. No debemos vivir para satisfacer los deseos de la carne, porque eso sería un abuso de esta nueva libertad. Esta libertad no es algo que simplemente nos permita vivir como queremos. Miren lo que dice Pablo a los Corintios en la primera de Corintios capítulo 8, verso 9, dice esto: pero tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Ahí estaba hablando sobre la comida, pero es igualito, ¿no? Si vamos a estar unidos, si nos vamos a estar sirviendo y amando los unos a los otros, no queremos hacer una piedra de tropiezo a otro hermano o otra hermana. Nuestra libertad en Cristo es vivir y servirle, pero hacer lo que Pablo manda aquí, amarnos y servirnos los unos a los otros genuinamente. A la libertad fuimos llamados. La segunda cosa es, somos llamados a utilizar esa libertad correctamente.
Pablo continúa, fuimos llamados a la libertad, continúa ahí, sírvanse por amor los unos a los otros. Eso es usando la libertad que tenemos en Cristo correctamente. Porque esta libertad no es una libertad cualquiera. Porque aquí no deberíamos de abusar de esta libertad. Ahí es lo que está explicando Pablo. No usen la libertad como pretexto para la carne. Más bien, usen esa libertad para amarse unos a otros. Pablo quiere que sus lectores se aseguren de no abusar de esa libertad, utilizando su libertad para vivir para la carne. Yo, no cada día, pero muchos de los días hago el desayuno, preparo el desayuno para mis hijas. Pero las últimas 2 o 3 semanas, nuestra hija mayor se ha despertado y no solamente ha preparado su propio desayuno, pero también para sus hermanas. Y eso no es algo que yo y Lauren le pedimos. Ella lo hizo sin preguntar, mamá, papá, ¿quieres que haga esto? Yo no le dije nada, ella solita lo hizo. Es algo que ella misma se ha encargado de hacer. Ha optado por utilizar la libertad que tiene para desayunar libremente, porque ya es mayor, ya tiene 7 años, ella lo puede hacer solita al servicio de sus hermanas. Esta parte, el verso 13, esta parte se traduce literalmente por el amor. Por el amor sean esclavos los unos de los otros. Miren lo que dice Romanos 6. Romanos 6. Esto no lo vamos a leer todo. Pero ahí dice, pueden escribir versículos 15 a 23. Eso lo si están en una célula, van a leer, van a pasar hablando, platicando sobre estos versículos aquí. Aquí dice, empezando en el verso 17, dice, pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho servios de la justicia. Esa justicia viene, la justicia no es algo que nosotros podemos hacer nosotros mismos de nuestra propia cuenta. Es algo que esa justicia viene de Cristo. Pero aquí lo que está pasando, lo que está diciendo Pablo es que Cristo nos ha liberado del poder esclavizante del pecado para que seamos esclavos de Dios y de la justicia. Por el amor sean esclavos los unos de los otros. Miremos a Juan 13. Juan 13, versículos 34 a 35. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Es algo muy importante de entender ahí. Porque las iglesias tienen que hacer un esfuerzo concentrado para trabajar en esto con todo lo que tienen. Así nosotros tenemos que estar esforzándonos, tener un esfuerzo concentrado para trabajar y para vivir de esta manera. ¿Por qué? Porque somos un testimonio. El verso 35, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Ahí dice Cristo que es importante. ¿Nos van a conocer por la doctrina que nos estamos memorizando? No. ¿Por los eventos que tenemos como iglesia? No. Si se tienen amor los unos
a los otros. Este tipo de servicio amoroso a los demás no resulta fácil en ninguna sociedad humana y mucho menos en la cultura egocéntrica de nuestros días. El mundo no entiende esto. Es por esta razón que nosotros tenemos que estar ahí sirviéndonos, amándonos los unos a los otros. Yo creo que a veces necesitamos ejemplos de esto. Si oímos de un hermano que está enfermo, tenemos que preparar comida y llevárselos. Pero no esperar, hermanos, porque a veces esto es lo que hacemos. Mandamos un texto o ¿cómo está el hermano? Está muy bien. ¿Necesitan algo? Y la persona va a responder, no estamos bien. Y ahí nos desquitamos de ese servicio, de servir a esa familia. Ok, dijo que no está bien. Ok, estamos orando. No, hermanos, no, te vamos a llevar algo, no te preocupes, aquí lo tenemos. Aquí estamos como una familia cristiana, te vamos a llevar esto, no te preocupes. Aquí te vamos a estar cuidando, no te preocupes. No has tenido, hay una familia que a lo mejor no ha tenido tiempo de limpiar su casa porque ha tenido a familiar enfermo en el hospital. Tenemos que ir, ok, ahorita vamos a ir como ministerio a limpiar tu casa, no te preocupes, aquí estamos pendientes. Porque hermanos, ¿cómo vamos a vivir este tipo de vida si en secreto tenemos que estar orando por esta familia, pero no le digamos a nadie? También no estoy diciendo que lo pongamos en el Face o en Instagram. Esta familia está enferma. Algo le pasa al hermano. No está bien. No, tampoco eso. Pero hermanos, yo creo que si nos amamos, si nos queremos servir, así como dice Pablo, tenemos que estar viviendo así. No solamente orando por nosotros, pero sirviéndonos los unos a los otros. Si estoy esclavizado a la ley, lo que está tratando de explicar Pablo, y yo creo que de una manera mejor de entenderlo, si estoy esclavizado a la ley, por ejemplo, estoy más interesado en cumplir los mandamientos para establecer mi propio mérito que en amar a los demás. Sí, la ley me está guiando y dirigiendo. Yo quiero cumplir lo que la ley me está diciendo, no porque amo a la gente, pero porque la ley me dice que tengo que cumplir esto. Incluso si sirvo a los demás por obligación de cumplir la ley, lo hago por mí más que por ellos. Si estoy esclavizado a mi propia naturaleza pecaminosa, estoy absorto en mis intereses egoístas más que en las necesidades de los demás. Aunque sirva a los demás, lo hago para satisfacer mis propios deseos. Lo hago para mí y para lo que la ley me está diciendo que tengo que hacer. Pero no, Pablo está diciendo, no, ustedes recuerdan aquí lo que está diciendo. Para la libertad fue que Cristo nos hizo libres, les dice. Y otra vez les da un recordatorio, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. No lo hacemos para satisfacer nuestros propios deseos, para sentirnos como unas buenas personas. Porque yo se los digo como un testimonio, eso me pasó a mí antes de profesar fe en Cristo. Antes de llegar a esta iglesia, eso me pasó a mí. Yo quería hacer todito, solito, para satisfacer mis propios deseos. Para escuchar, mira lo que está haciendo, todo lo que hace Elvis. No, hermanos, este amor, este querer de servir los unos a los otros va a pasar cuando estamos transformados genuinamente, verdaderamente por Cristo Jesús.
Regresemos a lo que dice Pablo en el verso 14. Dice, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero Elvis, eso es tan difícil. No conoces a mi prójimo, no conoces a mi vecino. Mire lo que dice la Escritura. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí Pablo no se contradice aquí, sino que describe el resultado de la fe cristiana. Él describe el resultado de la fe cristiana expresada en el servicio amoroso a todos, no solamente creyentes, pero a todos. Ama a tu prójimo como a ti mismo, porque ahí se cumplen todas las prescripciones de la ley, ya que todas pueden resumirse en este único mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley se cumple con esto. El segundo punto de esta mañana es esto: vive el uno para el otro sacrificialmente. Tenemos que usar nuestra libertad que tenemos en Cristo al servicio cristiano, al servicio relacional, pero también vivir el uno para el otro sacrificialmente. Y yo creo que esto se oye un poco raro, porque de lo que hemos estado estudiando en Gálatas, de lo que ha estado diciendo Pablo, porque él se ha pasado mucho tiempo, argumentando que no debemos poner nuestra fe o nuestra esperanza en el cumplimiento de la ley. Pero ahora señala aquello que cumple la misma ley. Pueden escribir Mateo 5, versos 17 a 20. ¿Tenemos tiempo? Sí, tenemos tiempo. Porque usted ¿qué me va a decir? No, Elvis, no tenemos tiempo. Sí tenemos tiempo. Mateo 5, versos 17 a 20, dice esto: no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseñé a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes, versículo 20, les digo a ustedes que si su justicia no se supera la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Cristo cumple la ley, y aquí vemos que el amor cristiano funciona de la misma manera. De lo que estaba hablando, les estaba diciendo ahí Cristo. Él ha venido a cumplir la ley. Eso se va a cumplir, eso se completa 100% cuando nosotros estamos haciendo lo que Pablo dice aquí: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley ha llegado a su fin, así como dice en Romanos capítulo 10, verso 4, dice: porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Se ha cumplido en Cristo, y lo que trae es una nueva dinámica de amor que trajo consigo con Él mismo, y que se centra en Él. Esa unidad, la comunidad, la razón por qué somos un cuerpo de creyentes, se encuentra en Cristo Jesús, centrado en Él. Entonces, no hay nada que ver con obedecer la ley, y todo que ver con la culminación de la ley en Cristo. Y el nuevo nivel de amor que ha traído dentro de los cristianos profesantes. Yo creo que Cristo
lo resume muy bien en Mateo 22, versículos 34 a 40. Y también, si están en grupos pequeños, si están en células, si no están en una célula, hermanos, aquí me estoy parado enfrente de ustedes dándole un ánimo para que estén en un grupo pequeño. Pero en las células esta semana van a estar empezando, van a leer Mateo 22, versículos 34 a 40, y dice esto. Los fariseos se agruparon al oír que Jesús había dejado caídos a los saduceos. Uno de ellos, intérprete de la ley para poner a prueba a Jesús, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esa ya la sabemos. Pero continúa. Verso 38. Este es el gran y primer mandamiento. Ok, eso ya lo sé. Verso 39. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ahí no termina. Verso 40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cristo afirma que toda la ley se resume en el amor de Dios y al prójimo. Pablo está diciendo que amar y servir a los demás está en el centro mismo del aspecto social de la ley. ¿Alguna vez has estado tan unido a alguien que no es de tu familia, que te has convertido en alguien como de la familia? Es como un amigo, un vecino, siempre estuvo en tu casa, o ahorita, hoy en día va a llegar sin venir a tocar, solamente a entrarse a la casa. Cuando era pequeño había un chico de la vecindad ahí, en Costa Mesa, y pasaba mucho tiempo en las casas de todos, no me acuerdo su nombre, pero un pequeño niño. Y una noche vino, pero yo y mis papás estábamos cenando, pero él entró. Antes de poder invitarlo a decir: sí puedes entrar, o no, ahorita estamos cenando, ahorita salgo después de cenar, él entró y dijo: hey tú, cierra la puerta. Y rápidamente siguió con: ¿qué hay para cenar? Y no recuerdo si le pedimos que se fuera o lo dejamos a comer. Pero me gustaría pensar que le dejamos quedar a comer. Pero yo creo que entendiendo o querer entender, poder entender, a servir y amar los unos a los otros es eso. Es ser sacrificial en la forma en que amamos y servimos a los demás. No debería, y eso no se debería sentirse así, como ese niño me enfada, o esa persona no. Es un molesto por la presencia indeseada de alguien. No es así. Eso es lo que quiere decir Pablo. Cuando somos justificados por la fe, nos convertimos en miembros de la familia de Dios, hijos de Dios, así como miembros del cuerpo de Cristo, transformados en una comunidad real. Existe un vínculo y una unidad mucho más profundos entre los creyentes, seamos quienes seamos. Se gobierna por el amor y el servicio abnegado, autosacrificial a los demás. Pero quiero tomar una pausa. Yo creo que es un buen momento para para responder realmente a la pregunta: ¿qué significa decir que el amor cristiano cumple la ley? ¿Qué significa eso? Yo creo que para eso tenemos que ver un verso, Levítico
capítulo 19, versículo 18. Eso no lo voy a leer, pero ahí también dice igualito de lo que dijo Cristo y lo que está diciendo Pablo aquí. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí la palabra en hebreo es reá, es la palabra en hebreo, o prójimo, que significa amigo, querido, compatriota, compañero, compadre. Amar y servir a los demás incluye a todas las personas, no solo a los creyentes. Y por eso da esta referencia a Levítico 19, 18. Tenemos que recordar que cuando estamos amando y sirviendo, no solo entre nosotros, pero las personas que están allá afuera, tus familiares que no van a la iglesia, los amigos, los compañeros del trabajo, a esas personas tenemos que amar y servir también. Y esto aquí lleva dos connotaciones de lo que quiere Pablo que entendieran los Gálatas y que nosotros tenemos que entender. Amar a los demás tan profundamente como nos amamos a nosotros mismos. Es la primera cosa. Y la segunda cosa es esto. Amarlos como si fueran, en cierto sentido, hermanos, en cierto sentido, parte de nuestro ser básico, ya que toda la humanidad ha sido creada en la imagen de Dios. Eso duele un poco porque a veces no queremos tratar a otra persona así. Yo no quiero amar a esa persona. Me enojó. Yo creo que ahorita muchos de ustedes van a sentir un poco de eso yéndose a almorzar y alguien se les va a meter enfrente y no, fue criada a imagen de Dios, hermano. Tenemos que amar a esa persona. Miren lo que dice Romanos capítulo 10, verso 8 y 10. Pueden escribir eso, pero dice, Pablo les dice eso. Pero, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. El sacrificio de Cristo en la cruz trajo un nuevo conjunto de relaciones centradas en el amor. Centradas en el amor, que ha completado la ley y la ha llevado a su cumplimiento. Así que para responder a esta pregunta aquí, ¿qué significa decir que el amor cristiano cumple la ley? ¿Qué significa eso? La ley estaba destinada a producir una nueva relación con Dios y con los demás, con el resto del mundo. Y es el amor en Cristo que culmina ese propósito. Ese propósito. Nosotros podemos experimentar una nueva relación con Dios, pero no solamente con Dios, con nosotros mismos. Y no solamente aquí adentro en este edificio, en este ministerio, en esta iglesia, pero también con el resto del mundo. Todas las influencias, el grupo de influencias que ustedes tienen pueden ser afectadas por cómo ustedes están viviendo. Así como esa lista que les di, cómo nos servimos, cómo nos amamos. No solamente con estoy orando por ti, hermana, estoy orando por ti, hermano. No, tenemos que levantar este teléfono a llamar cómo podemos estar ayudando. A parar a la persona aquí hoy si necesita ayuda. Hoy, ¿cómo podemos estar sirviendo los unos a los otros? Tenemos que siempre estar preguntándonos esa pregunta. ¿Cómo podemos estar sirviéndonos los unos a los otros? Y no solamente con eventos. Sí, yo puedo planear los eventos. Puedo finalizar lo que vamos a comer, lo que el grupo de hermanas van a traer, o las decoraciones. Pero ahí eso nada va a pasar realmente si nosotros nos estamos amando los unos a los otros.
No estamos queriendo servirnos los unos a los otros. El sacrificio de Cristo en la cruz trajo esa nueva conjunta de relaciones centradas en Él, y eso tenemos que tratar de reflejar. Porque si verdaderamente estamos cambiados, estamos transformados por Cristo Jesús y el poder salvador que Él nos trae y que podemos obtener, podemos tener, eso lo tenemos que estar viviendo así. Entonces eso significa esto. Y yo sé que a algunos de ustedes, no estoy bromeando, pero algunos de ustedes yo creo que esto podría ser muy difícil. Y no les estoy echando la culpa, pero porque yo creo que a todos nos pasa esto. Pero viviendo y siendo cristianos significa esto, que tenemos que estar amando y sirviendo a nuestra familia. Nuestra familia. Eso es realmente importante. Ya sé que tenemos tías, tíos, abuelos, primos. A lo mejor tenemos hermanos que no conocen a Cristo, que es muy difícil de amarlos y servirlos por su comportamiento. Odian a la iglesia, odian a Dios. Es muy difícil. Hermanos, estamos llamados a amarlos y servirlos. A lo mejor son amigos. Tienen amigos, ya han sido amigos por años, varios años. Y empiezas con el evangelio y la persona dice, no, de eso no quiero hablar. Eso no importa. Tienes que amarlo, tienes que servirlo. Igualito con compañeros del trabajo. Eso cuenta igual. Yo creo que no más, pero es diferente, ¿no? Porque esas personas no escogiste a ver los compañeros del trabajo. Esos fueron escogidos por ti porque fuiste a trabajar donde trabajas. Pero ahí en cada círculo de influencia tenemos que ser un testimonio. Somos una luz. Y todos están viendo, hermanos. Eso lo entendemos. Todos están viendo. Todos tienen ojos viendo cómo vamos a actuar, qué vamos a decir, cómo nos vamos a comprometer, cómo nos vamos qué vamos a decir si alguien nos dice algo. Cómo amamos y servimos a la gente fuera de este edificio importa. Porque la forma en que nos amamos y nos servimos a nosotros es un testimonio de quiénes somos y para quién decidimos vivir y a quién servimos. Debemos utilizar nuestra libertad para servirnos unos a otros con amor dentro y afuera de esta iglesia. Y ese servicio amoroso, las elevadas normas morales de la ley se realizan plenamente en nuestras vidas, así como nos estamos amando los unos a los otros, sirviendo los unos a los otros. ¿Conocen a C.S. Lewis? Es un famoso autor. C.S. Lewis dijo esto en uno de sus libros. Él dijo esto: no pierdas el tiempo preocupándote por si amas a tu prójimo. Actúa como si lo hicieras. En cuanto hagamos esto, encontraremos uno de los grandes secretos, dice. Cuando te comportas como si amaras a alguien, en el presente llegarás a amarlo. Si hieres a alguien que te desagrada, descubrirás que te desagrada más. Si le haces un bien, te disgustará menos. Amar y servir con sacrificio y sinceridad requiere práctica. Sin embargo, es algo, yo creo que decirlo es más fácil que hacerlo. Porque cuando recordamos lo que hizo nuestro Padre, podemos ver la necesidad de amar y servir a los demás de la misma manera, porque Él nos ama a nosotros, que no merecemos estar en su presencia. No merecemos el regalo que nos trajo en Cristo Jesús. Regresemos al texto, el último verso de esta mañana. Y dice esto: pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado,
no sea que se consuman unos a otros. Aquí Pablo advierta contra esto y lo que resulta de su esclavitud a la ley. La libertad de Cristo nos permite ser libres de la esclavitud a la ley y a la carne, permitiéndonos amarnos y servirnos los unos a los otros en el amor. Esto nos va a traer un espíritu de unidad. Espíritu de unidad. Alguien dijo una vez, dijo esto: hay dos maneras de estar unidos. Una es estar congelados juntos y la otra es estar fundidos juntos. Lo que los cristianos necesitan es estar unidos en el amor fraternal y entonces pueden esperar tener poder. Hermanos, esto es por lo que debemos esforzarnos, amándonos y sirviéndonos unos a otros, unidos en Cristo. Que me trae al último punto de esta mañana. Vive por la unidad. Vive por la unidad. El otro día estaba viendo a Peanuts, la caricatura, Peanuts, the Peanut Gang, o Snoopy, con mis hijas, y nos encontramos con este diálogo. En este episodio, no me acuerdo si era película o episodio, Lucy, una de las niñas, exigía a Linus que cambiara de canal de televisión, amenazándole que con el puñal así, si no lo hacía. Y Linus pregunta esto, le hace una pregunta: ¿qué te hace pensar que puedes entrar aquí y tomar el control? Estos 5 dedos, le contestó Lucy. Individualmente no son nada, pero cuando los enrosco así, formando una sola unidad, forman un arma terrible de contemplar. Y después pregunta a Linus: ¿qué canal quieres? Dándose la vuelta a Linus, se mira a los dedos y dice: ¿por qué no pueden organizarse así? Es una ilustración graciosa, ¿no? Es muy chistosa, pero describe muy bien la unidad. Por eso Pablo debe terminar por eso Pablo dice lo que está diciendo aquí. Termina como está terminando esta sección de nuestro texto, una advertencia contra los conflictos. Si tenemos la libertad de amarnos y servirnos los unos a los otros, esa misma libertad debería evitarnos los conflictos. El lenguaje que emplea Pablo aquí nos permite imaginar un grupo de animales salvajes que veríamos en un documental de National Geographic, ¿no? Mordiéndose, tratando de comer un animal que acaban de matar. Morder y devorar. Esas son las palabras que usa Pablo. Un verano fuimos a acampar a un lugar que se llama Bass Lake, cerca de Yosemite. Nuestra primera mañana nos despertó lo que sonaba como alguien arrastrando bolsas de basura. Y cuando abrimos donde estamos, tent, sí, nos dimos cuenta de que era un oso. Abrimos, era un oso. Y estaba haciendo rodar nuestra hielera, tratando de comer lo que era como Yogi Bear. Mordió y devoró una esquina de nuestra hielera. Esa todavía la tenemos. Eso es lo que debemos tener en mente cuando pensamos en el conflicto interno. Cualquier conflicto puede causar disensión y desunión. Puede empezar con una cosa más pequeña del mundo, hermanos. No tiene que ser algo muy grande que va a causar conflicto. Puede ser algo muy pequeño.
El amor es esencial porque actúa como antídoto contra este tipo de conflicto. Esta persona no me habló bien cuando estaba tratando de servir a la iglesia. Esta otra persona me hizo una cara. Cualquier problema, discusión, cosa mala que alguien te ha dicho, lo que sea, tenemos que ser rápidos para recordar el amor que estamos llamados a tenernos los unos a los otros. Eso significa que tenemos que ser rápidos para reconciliarnos. Rapidito, el amor es esencial. Es esencial. Cuando nuestras hijas se enojan entre ellas, siempre les recordamos que son hermanas. Son hermanas. Mañana lo que le enojó a la hija mayor no va a importar mañana. No va a importar en 2 años. No importa en 5 años. Es una cosita tan pequeña. Pero tenemos que ser rápidos. Rápidos a recordar lo que dice a Pablo aquí, lo que nos dice Cristo. Y reconciliarnos si hay problemas, si hay conflicto. Pablo está advirtiendo que la discordia crea una atmósfera de guerra interna que puede acabar destruyendo una iglesia. ¿Y saben qué? Es una de las jugadas más efectivas de Satanás. Hacer que el pueblo de Dios se pelee entre sí y dejar que se destroce, rompe, divida unos a otros. Y las iglesias que experimentan esto, hermano, este tipo de conflicto y división suelen ser efectivas. Suelen ser iglesias que funcionan. Y algunas veces estas iglesias no sobreviven esto. Les termino con esta ilustración. 2 hombres que vivían en un pequeño pueblo se metieron en una terrible pelea que no podían resolver. Así que decidieron hablar con el sabio del pueblo. El primer hombre fue a casa del sabio y le contó su versión de lo que sucedió. Cuando terminó, el sabio le dijo: tienes toda la razón. A la noche siguiente, el segundo hombre llamó al sabio y le contó su versión de los hechos. El sabio respondió: tienes toda la razón. Después, la mujer del sabio regañó a su marido. Esos hombres te contaron 2 historias diferentes y tú les dijiste que tenían toda la razón. Eso es imposible. Los 2 no pueden tener toda la razón. El sabio volvió hacia su mujer y le dijo esto: tienes toda la razón. Este sabio no era muy bueno para la reconciliación. Hermanos, habrá conflictos. Tendremos problemas entre nosotros. Nos toparemos con familiares, con amigos, compañeros de trabajo, pero deberíamos de recordar lo que Pablo está diciendo aquí. Debemos usar la libertad obtenida en Cristo para amarnos y servirnos los unos a los otros. Esto no es algo simple de marcar. Estamos llamados a vivir esto diariamente, servirnos unos a otros genuinamente, a amarnos unos a otros sacrificialmente, esforzarnos por estar unidos. Mi esperanza es que podamos hacer un pueblo que vive de esta manera. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta mañana, gracias por un año nuevo, gracias por otro año de vida. Dios, te pido que podamos hacer un pueblo que vive de esta manera. No entre conflictos, distinción, desunión, pero unidos en tu Hijo Cristo Jesús. Entonces, Dios, te pido que podamos vivir de una manera sacrificial, amando y sirviendo los unos a los otros. ¿Por qué? Porque somos transformados por el poder salvador de Cristo Jesús. Entonces, Dios, te pido que
esta mañana, no solo esta mañana, ni solo esta semana, ni este mes, pero el año entero y el resto de nuestras vidas podamos vivir como debemos y como tenemos que estar viviendo y sirviendo y amando. Dios, te pedimos todo esto en tu nombre. Amén.